Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio poder iniciar esta semana laboral compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Espero que hayan tenido un lindo lunes, que haya sido un lunes muy productivo y lleno de bendiciones. Y vamos a iniciar entonces nuestra enseñanza, pero antes de ella vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das de poder compartir tu palabra, Señor. Pidiéndote, Padre, que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, rompa todo yugo de mentira, de argumento o de razonamiento, Señor, que nos esté apartando del conocimiento tuyo y nos permita llevar, y eso nos permita llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Te pedimos también, Señor, que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, guiándonos a toda verdad, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo preparando nuestro corazón para que nuestro corazón sea una tierra fértil en la cual tu palabra como semilla pueda ser sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos todos los que ya están incorporados a la transmisión y los que se incorporarán pronto. El día de hoy vamos a seguir con nuestra serie, con un tema más de nuestra serie, conociendo a Dios. ¿Y por qué es importante conocer a Dios? Ya lo hemos mencionado en algunos otros momentos, pero lo vamos a repetir. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la vida eterna no consiste en conocer los mandamientos o en conocer las promesas solamente, sino en conocer a aquel que dio las promesas y a aquel que dio los mandamientos. Número 1. ¿Y cómo conocemos a aquel que dio los mandamientos y a aquel que dio las promesas? La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, vemos en la palabra de Dios que hay casi que una ecuación, que podríamos decir palabra de Dios igual a conocimiento de Dios e igual a vida eterna. El objetivo realmente de la palabra no es tanto que conozcamos, no solamente que conozcamos los mandamientos de Dios o las bendiciones de Dios o la obra de Dios en el mundo, sino que a través de esos mandamientos y a través de esas bendiciones y a través de esas obras conozcamos a aquel que es el que mandó los mandamientos, el que dio las bendiciones y el que obra en nuestras vidas y en la historia humana. Por eso hemos estado analizando o estudiando algunas de las características de Dios para conocerle más, y conociéndole más podamos tener esa vida plena, esa vida abundante, esa vida victoriosa, esa vida de bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. El tema entonces el día de hoy es el tema de la presencia de Dios. Este es uno de los temas controversiales en la enseñanza cristiana, pero esto no nos debería asustar. En realidad, casi todos los temas que podemos ver en la palabra de Dios son temas que para aquel que no quiere entenderlo, para aquel que no está buscando el conocimiento y la revelación de Dios aplicada a su propia vida, pues obviamente le va a crear conflicto, o aquellos que quieren rechazar la enseñanza de Dios. Obviamente cualquier enseñanza les va a crear conflicto, y la enseñanza acerca de la presencia de Dios pues es una de ellas. Encontramos en la palabra de Dios una buena cantidad de enseñanzas que son para mucha gente conflictivas, o que busca hacer conflicto acerca de ellas para negar
realmente la obediencia a la palabra, porque en el fondo de cualquier controversia doctrinal, lo que se está manifestando es la obediencia o la desobediencia a esa parte específica de la palabra. Pero el problema es que si negamos una parte de la palabra, nos va a ser muy fácil negar otra y otra y otra hasta que al final tengamos nuestra propia idea acerca de Dios, y ya hemos visto que nuestra propia idea acerca de Dios es idolatría. Porque Dios dejó muy claramente su escritura para que le conociéramos a Él y para que no tuviéramos ninguna imagen diferente de quién es Él, y así poder adorar al Dios verdadero. Muy bien, dentro de las doctrinas controversiales, solo para terminar ese tema, primero está la deidad de Cristo, su nacimiento virginal, los milagros, su muerte expiatoria, su segunda venida, la justificación del creyente por la fe, la santificación, la salvación por gracia, la iglesia, la organización de la iglesia, en fin, cada uno de los temas que la palabra de Dios aborda puede ser un tema conflictivo. Así que el que algún tema pueda ser un tema conflictivo no nos debería ser un impedimento para estudiarlo. Por esa razón también es que vamos a enseñar acerca de la presencia de Dios. Y el problema también acá es que muchos opinan acerca de la presencia de Dios sin conocer realmente lo que eso significa. Para comenzar, presencia de Dios es equivalente a la predestinación y a la eterna elección de Dios de ciertas personas para ser creyentes, y obviamente de otras para no serlo. Un error en la interpretación de la palabra es que nosotros tomemos los significados que la palabra tiene para el mundo en lugar de los significados que la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios le da en el contexto de lo que se está exponiendo. Y ese error es muy frecuente en la interpretación de la palabra. Por ejemplo, cuando hablamos del término carne, para muchos el término carne significa el cuerpo. Sin embargo, el término carne en cada uno de sus contextos donde es expuesto en la palabra de Dios significa algo diferente a cuerpo. Significa, por ejemplo, la carne puede significar ego, la carne puede significar el programa de la vieja naturaleza que todavía tenemos grabado en nuestras mentes como un comportamiento. La carne también significa las pasiones que son parte de todavía, que son el resto de ese corazón perverso y engañoso que teníamos antes de conocer al Señor, y que cada vez por la obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros se va reduciendo cada día más, etc. Entonces vemos que no le podemos dar a una palabra en la Biblia necesariamente el mismo significado que le da el mundo. Otro ejemplo muy claro el día de hoy es prosperidad. La mayor parte de la gente interpreta el término prosperidad en la Biblia como lo interpreta el mundo, y para el mundo prosperidad es tener dinero. Sin embargo, la palabra de Dios le da al término prosperidad un significado totalmente diferente. Prosperidad es renovar nuestra alma, y renovando nuestra alma vamos a tener una situación de bienestar, de bendición en todos los ámbitos de la vida, espíritu, alma y cuerpo, no necesariamente solo en lo económico. Porque estamos en bienestar en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, es que nos va a ir bien en las demás cosas. Pero eso ¿qué nos enseña? Ya llevamos por lo menos 2 términos que nos enseñan que no podemos tomar el significado del diccionario mundano, digamos, o del mundo secular para interpretar palabras bíblicas. Tenemos que ir a la Biblia para ver en el contexto lo que eso está significando. Otro ejemplo es la palabra mundo. La palabra mundo para mucha gente significa lo mundano o significa el globo terráqueo. Sin embargo,
por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, lo que está diciendo es cosmos. La palabra que se traduce mundo en la Biblia, en ese pasaje, es cosmos, y cosmos significa todo lo creado. ¿Y por qué está en el contexto, o por qué esa es la palabra en Juan 3:16? Porque por lo que nos enseña Génesis capítulo 3, toda la creación fue afectada por el pecado del hombre, no solamente el hombre, sino toda su creación. La creación natural, la tierra, produjo cardos y espinos. También el mundo social fue afectado porque entró la anarquía, la desobediencia, la conflictividad, entró también, ahí estuvieron sembradas las raíces de la desigualdad social, de la pobreza, del seguir nuestros propios caminos en lugar de seguir los caminos de Dios. En fin, es todo necesitamos entender cada una de las palabras de la Biblia en el contexto en el que la Biblia nos lo está enseñando. Y eso pasa con la palabra presciencia. La palabra presciencia, la ciencia significa saber. La palabra presencia, entonces presciencia, todo el mundo la interpreta como un conocimiento previo y implica parte de, pero va muchísimo, muchísimo más allá, y tal vez el problema no es tanto el conocimiento previo, sino las razones de ese conocimiento previo. Ahí es donde muchas veces la cuestión de la presciencia de Dios comienza a crear conflicto, porque ¿cuál es la causa de la presciencia de Dios? Y obviamente, si no tenemos bien la causa, tampoco vamos a poder interpretar bien la consecuencia. El problema, un problema básico y un problema primero de una interpretación errónea, como el mundo interpretaría lo de la presciencia de Dios, es como el determinar o deducir que como Dios tenía un conocimiento previo de cada uno de nosotros, Él escogió a los que iban a ser salvos porque Él sabía que iban a tener una respuesta dócil a la palabra, que iban a tener una respuesta dócil al arrepentimiento, etc. Y eso la palabra de Dios nos enseña que de ninguna manera es así. Esa es una declaración totalmente errónea por una razón, por dos razones. Primero, porque ignora la verdad de la depravación total del ser humano, entendiendo depravación total el hecho de desobediencia a Dios, de no buscar a Dios, de no reconocer a Dios enteramente como Dios es y de no obedecer enteramente a como Dios es. La palabra de Dios claramente nos dice: no hay bueno ni aún uno, todos se desviaron, todos pecaron y fueron despojados de la gloria de Dios. Eso significa la depravación total. Y el pensar que Dios escogió a unos pecadores para ser salvos porque iban a tener una respuesta contraria a esa naturaleza, por sí mismos iban a tener una respuesta contraria a esa naturaleza, es totalmente en contra de lo que la palabra de Dios nos está enseñando, de que no hay ni uno solo bueno. Número uno. Además, también niega la otra enseñanza de la palabra de Dios, tanto en relación a Israel como en relación a la iglesia, que lo vil del mundo escogió Dios, o sea, no había méritos en ellos. Por lo tanto, la misma palabra contradice esa explicación que algunos erróneamente quieren dar, que Dios predestinó a algunos a la salvación porque sabía que esos algunos sí iban a responder adecuadamente. Es pensar como la teoría de la evolución, de alguna manera, que algunos monos se iban a convertir en hombres. Eso es totalmente en contra de la naturaleza. Y lo mismo es el pensar que algunos iban a ser salvos porque había algo bueno en ellos que los iba a volver al Señor. El árbol malo, el árbol da según su naturaleza. La naranja da naranja, la manzana da manzana,
salvo que hubiera una intervención milagrosa de Dios para que el naranjal diera manzana. De la misma manera, el pecador solo puede generar pecado. ¿Y qué sucede entonces? Para que ese pecador ya no siga pecando o ya no siga siendo un pecador, se necesita una intervención divina sobrenatural para que deje de ser pecador. O sea, el pecador no es la causa es la decisión de Dios de intervenir en la vida de ese pecador para transformar su naturaleza. Y eso es, a eso se refiere la predestinación. La predestinación se refiere a la intervención sobrenatural de Dios en la vida de un pecador para transformarlo en un hijo de Él, debido a su propia voluntad y a su propio decreto, a su propia decisión, sin que mediara nada en el pecador para esa predestinación. La otra cosa que sucede con una declaración en la cual supongamos que Dios vio algo bueno en una persona y que por eso en el futuro de esa persona y que por eso la predestinó, le quita a Dios su independencia y entonces ata la voluntad de Dios a un acto humano que se convierte en un acto meritorio de ese ser humano para que Dios lo salve, y eso también contradice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, que afirman contundentemente que por gracia somos salvos por medio de la fe, y que todo eso no es más que un don de Dios, no un mérito humano, para que nadie se jacte en su presencia. O sea, fue Dios quien determinó. Para ponerlo de esta manera, Dios determinó que una persona iba a ser salva. Y cuando Él determinó que esa persona iba a ser salva, entonces Él determinó que iba a darle el don de la gracia y el don de la fe para que fuera salva. No había ningún mérito en la persona humana para esa predestinación, y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, como lo vamos a ver más detalladamente en unas escrituras en un momentito. Y además de Efesios 2, versículo 8 al 9, también esta verdad de que Dios predestinó sin mérito humano a la persona, lo dice en Hechos 13:48, dice: al oír esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban designados para la vida eterna. O sea, creyeron los que previamente estaban designados para la vida eterna. O sea, ese creer no fue la causa de que fueran salvos. La causa fundamental de que fueran salvos es que habían sido designados para vida eterna, y porque habían sido designados para vida eterna, vino vino la gracia por medio de la fe para que ellos creyeran. Entonces, lo que necesitamos para una perfecta comprensión de la predestinación o de la presciencia de Dios es poner los hechos en perspectiva y en el correcto orden en el cual la palabra de Dios nos lo enseña. Los que enseñan equivocadamente esta doctrina y asignan al mérito humano el que hayan sido predestinados, están poniendo los acontecimientos en un orden que no es el orden que nos está dando la Biblia. De hecho, esa es una gran diferencia, o es la diferencia que marcó la reforma, que marcó la división en la iglesia, de la iglesia católica y la iglesia evangélica, la que se llama iglesia evangélica. Es que es la cuestión fundamental de la gracia por medio de la fe, y eso incluía la predestinación, porque la iglesia católica de ese entonces tenía como base de la salvación no el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, sino las obras del ser humano
como la compra de indulgencias, la confesión, las buenas obras, etcétera, como la causa de la salvación. Esa era la causa primaria y después ya venía la obra de Cristo en la cruz del Calvario, mientras que es totalmente al revés. Somos salvos por la obra de Cristo en la cruz, pero mucho antes que la obra de Cristo en la cruz es el decreto de Dios, la presencia de Dios, la predestinación de Dios para que fuéramos salvos. Y una vez salvos, Cristo vino al mundo, pagó y nosotros recibimos el don de la gracia por medio de la fe para creer. Ese es el orden realmente de los acontecimientos. Cualquier desorden en ese ordenamiento va a causar una doctrina totalmente equivocada. ¿Qué quiere decir la palabra presciencia o la palabra predestinación? Para profundizar en eso, vayamos la predestinación es un preconocimiento. ¿Y qué significa en la palabra de Dios? Primero que nada, la palabra conocimiento. Esta es otra de las palabras que son diferentes en el uso común, ordinario y del diccionario con el uso que el Espíritu Santo le da a esa palabra. Vamos a comenzar, por ejemplo, con cuando dice en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos el evangelio. Y yo les diré, dice Jesús, nunca los conocí. Ese conocer no significa no haberlos visto. Ese conocer no significa no saber de ellos. Dios sabe todo de todos y Jesús obviamente también. ¿A qué se refiere ese conocer? Nunca los conocí. Es el mismo significado que está en la parábola de las 10 vírgenes. Las 5 sensatas y las 5 insensatas. A las 5 insensatas el Señor les dice también, nunca las conocí. ¿A qué se refiere ese conocer? Ese conocer se refiere a un conocimiento profundo, íntimo, profesional, perfecto. O sea, no es el simple conocimiento, sí, yo ya lo vi, ya lo conozco. No, es el conocimiento que surge de una intimidad que se va profundizando día a día. Es lo mismo que dice la palabra cuando en el libro de Mateo nos está enseñando acerca del nacimiento de Jesús, dice que José no conoció a María sino hasta después de haber nacido Jesús. Ese conocer se refiere a intimidad. No tuvieron intimidad porque ellos ya se conocían previamente. Recordemos que habían sido desposados. Eso significa que se habían conocido antes. Además vivían ya juntos mientras María estaba esperando al Señor Jesucristo. Entonces ya se conocían de un conocimiento visual o de un conocimiento superficial, pero faltaba ese conocimiento profundo, completo, que solo se da en la intimidad. Y igualmente sucede con la palabra conocer. Cuando se refiere a Dios, el significado es un tanto diferente. Miremos por favor, y no significa un simple conocimiento, sino un conocimiento afectivo por el objeto que es visto. Por ejemplo, en Éxodo 33:17 encontramos, te he conocido por tu nombre. Ese conocer significa un conocimiento en el que va incluido el afecto, la apreciación de Dios hacia quien le está dando esta palabra. También en Deuteronomio 9:24 dice, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco.
Y ese os conozco es ese conocimiento afectivo, se está refiriendo al pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel Dios lo conoció con afectividad y por eso lo llamó, no por sus méritos, sino dice que al pueblo de Israel lo llamó porque era el pueblo más indigno que existía sobre la faz de la tierra. Pero él lo amó a pesar de esa indignidad, le tuvo afecto y porque le tuvo afecto lo seleccionó de entre todas las naciones de la tierra para darles a ellos el conocimiento y la revelación de él. También en Amós 3:2 lo dice la palabra: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Este conocimiento no se refiere a un conocimiento intelectual, porque Dios es omnisciente, Dios conoce todo, Dios conoce a todas las familias, a todas las personas, a todas las naciones. Entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí? Cuando dice a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, es que solo a Israel lo conoció afectivamente, solo a Israel lo conoció amándolo, apreciándolo sobre todas las demás naciones de la tierra. También ya vimos Mateo 7:23, en Juan 10:14 es exactamente lo mismo, el significado dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Eso quiere decir, amo a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Si alguien ama, en 1 Corintios 8:3 dice: pero si alguien ama a Dios, tal persona es conocida por él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Nadie puede amar a Dios primero sin que hayamos sido amados por Dios. Entonces aquí dice, si alguien ama a Dios, tal persona es conocida por Él. Tal persona es amada por Él, pero como un acto previo, no como una consecuencia de que amemos a Dios, sino como un acto previo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si todos los pasajes en los que aparece la palabra conocer, o más bien la palabra presciencia, aunque la palabra presciencia no se menciona directamente en la palabra, lo que se menciona es predestinación. Si todos los pasajes en los que aparece esta palabra son estudiados cuidadosamente, se va a descubrir que es muy discutible que el término haga referencia a una simple percepción de eventos que van a tener lugar. Más bien se refiere a eventos que fueron determinados de antemano para que sucedieran. Dios conoció por anticipado, y la palabra nos enseña que Dios conoce por anticipado a las personas, no a sus acciones. Punto número 1. Dios conoce por anticipado a las personas. Y porque las conoce y las predestina, estas personas van a accionar de la manera que lo hagan. Y lo vamos a ver en Hechos, capítulo 2, versículo 23. Dice, entregado, refiriéndose a Jesús, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por causa de inicuos, crucificándole. Si nos fijamos con atención en las palabras de este versículo, veremos que el apóstol no está hablando del conocimiento anticipado de Dios del acto de la crucifixión. Él estaba hablando de Jesús. Jesús, por el predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios, lo prendieron. O sea, Dios primero determinó que Jesús iba a ir a la cruz, y después de ello, entonces los demás actuaron en consecuencia a ese hecho. Está hablando de Jesús, que Dios sabía que Jesús, anticipadamente sabía que Jesús iba a ser crucificado, y como consecuencia de ese predeterminado consejo de Dios, entonces los romanos procedieron a entregarlo. Por eso Jesús les dice, ustedes a mí no me podrían hacer nada si yo no pusiera mi vida voluntariamente. O sea, la acción de los romanos, y es más, la acción del Sanedrín
fue consecuencia de la predeterminación de Dios o de la predestinación de Dios para que Jesús fuera crucificado. O sea, entendamos este punto aquí, y es importante entenderlo. La predestinación designa a una persona para un propósito específico, en Dios, en la mente de Dios. Dios lo designa para un propósito específico. Y como Dios designa a esa persona para ese propósito específico, entonces las acciones de la persona van a estar determinadas por esa predestinación, por ese objetivo específico que Dios tiene para las personas. En otras palabras, Dios nos predestinó para que fuéramos salvos. Al predestinarnos para que fuéramos salvos, Él determinó todas las acciones que iban a ser necesarias para que nosotros llegáramos a la salvación. O sea, la salvación es consecuencia de la predestinación, de la previa escogencia de Dios para cada uno de nosotros. Y miren, este es un hecho hermoso. Muchas veces las personas se bloquean con respecto a la predestinación porque comienzan a pensar y fulanito y sutanito, y entonces de repente fulano no fue predestinado y entonces tratan de negar eso porque están pensando en otros. Pero si vemos la predestinación en función de cada uno de nosotros, lo primero que nos vamos a percatar es que bendito sea Dios que Él nos predestinó, porque nosotros éramos inmerecedores de la salvación. En lugar de ver lo negativo de la predestinación, deberíamos ver o lo negativo que nuestra mente dice de la predestinación, porque no es negativa la predestinación es positiva. La predestinación es un resultado del amor, de la gracia, de la bondad, de la misericordia de Dios. Si no existiera el amor, la bondad, la misericordia y la gracia de Dios, ninguno seríamos salvos y todos iríamos al infierno, porque eso es lo que nos merecíamos por todas nuestras acciones en contra de Dios, porque no había nada bueno en nosotros, porque éramos lo vil del mundo, porque éramos pecadores, etcétera, etcétera. En lugar de estar pensando lo que nuestra mente quiere negativizar de la predestinación, deberíamos pensar en lo que realmente significó la predestinación para cada uno de nosotros. Y la predestinación es la diferencia entre muerte y vida, es la diferencia entre ir al cielo e ir al infierno. Y eso es para cada uno de nosotros, los que somos salvos, una bendición. En lugar de estar cuestionando esta enseñanza, deberíamos estar agradecidos del amor, de la bondad, de la gracia y de la misericordia de Dios, que nos predestinaron. Él pagó el precio para cumplir su justicia, y una vez pagado el precio en Cristo Jesús para cumplir su justicia, ya nos hizo a cada uno de nosotros recipientes de esa inmensidad de su amor, de esa inmensidad de su misericordia, de su gracia y de su favor. Entonces, la predestinación para nosotros no debería ser una enseñanza cuestionable, sino más bien una enseñanza que nos debería llevar al reconocimiento de la inmensidad del amor de Dios para con cada uno de nosotros, y vivir agradecidos por ello, en lugar de estar cuestionando al Señor de por qué otros sí, otros no, cuando en realidad el pecador de todos modos se va a ir al pecado, se va a ir al infierno por la consecuencia de sus pecados y por su incredulidad en no aceptar o reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, a pesar de que se le ha predicado, a pesar de que conoce la palabra, a pesar de que está disponible la palabra. A estas alturas de la vida humana, muy pocas personas mueren sin saber de Dios y de Jesucristo. Cualquier persona en cualquier cultura con una mediana educación ha oído de Jesús, y seguramente en su corazón el Espíritu Santo puso la inquietud de conocer a Jesús, y no lo reconoció, como dice la palabra en Juan 3:16. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso lo dice en Juan capítulo 1, y en Juan 3:16 dice que los que no, del 16 en adelante, que los que no reconocen el sacrificio de Cristo y la salvación en Cristo es porque no quieren que sus obras malas sean
recriminadas o expuestas y quieren mantenerse haciendo lo malo. O sea, no es ignorancia, es que ellos prefieren seguir viviendo en su maldad que vivir en la obediencia al Señor, en el reconocimiento al Señor y en la obediencia a Él. Entonces van justamente al infierno. La predestinación no es una doctrina injusta, al contrario, es una doctrina total y completamente justa, aferrada a la palabra de Dios, anclada en la palabra de Dios, con la salvedad de que, vamos a ponerlo de esta forma, usted es un comprador en un almacén. Cuando usted entra a un almacén, ¿está obligado a comprar todas las prendas del almacén? No. Usted va a comprar la que usted escoge y va a pagar el precio por la que escogió. Y la va a escoger por alguna razón. Nosotros no sabemos qué había en la mente de Dios de por qué Él a cada uno de nosotros nos predestinó para esta salvación tan grande. Pero es como que alguien entrara a un almacén y esa prenda fue la que decidió comprar. Él no está obligado a comprar todas las demás. Él solo va a pagar por la prenda que compró. Y esa es la única que se va a llevar. No tiene la obligación de comprar todas las demás. De la misma manera, Dios no tiene la obligación de salvar a todos. ¿Por qué? Porque todos son pecadores. Él salvó a unos porque Él pagó el precio de la salvación de ellos. Entonces Él se los lleva con Él porque entró, por ponerlo de esta manera, y es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dios entró al mercado de esclavos del diablo y decidió comprar a fulano, sutano, mengano, y entre esos nosotros, y pagó el precio para comprarlos. Los otros estaban en la consecuencia de sus acciones. No sé si me doy a entender. Eso es lo glorioso, lo maravilloso de la doctrina de la predestinación, que nos hace, no hay que verla desde la perspectiva de otro, sino de la perspectiva propia. Nosotros, sin merecerlo, fuimos predestinados para esta salvación tan grande, como lo dice la palabra en el libro, en la carta a los Efesios. Predestinados para esta salvación tan grande, desde antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de la voluntad de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. Si Él hubiera visto algo en nosotros que valía la pena para ser salvos, entonces ya no sería para la alabanza de la gloria de su gracia, sino sería para nuestra alabanza. Y a pesar de que esta es una doctrina bien clara en la palabra de Dios, hay muchísimos diciendo ahí afuera y jactándose de que son salvos porque ellos recibieron a Jesús. No es cierto. Jesús los recibió. Es totalmente diferente. Pero ellos, por la ignorancia de la enseñanza de la palabra de Dios, andan diciendo que el mérito es de ellos de haber recibido a Jesús. Y la consecuencia de esto es grave. Porque en el inconsciente entonces parece que Jesús está obligado con ellos porque ellos le hicieron el favor de recibirlo como Señor y Salvador, cuando es totalmente al revés. Nosotros deberíamos estar agradecidos con el Señor porque Él nos recibió. No sé si se percatan de eso. El problema de un mal entendimiento de esta enseñanza de la palabra de Dios, del reconocimiento de este atributo o parte del carácter de Dios, es que sitúa la gloria en un lugar donde no es. Y entonces el que no debería jactarse se jacta. Y esto lo lleva a otro problema, porque la palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces un mal pensamiento, una enseñanza errónea de este tema lleva a la persona a la jactancia a la soberbia, y la soberbia a ser resistido por Dios, en tanto que el pleno entendimiento de esta enseñanza me lleva a la humildad, y la palabra de Dios dice que Dios da más gracia al humilde, porque no se pone la gloria en mi persona, sino en la persona de Dios a quien realmente corresponde. De hecho, la palabra de Dios dice que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para el
Señor. Entonces, necesitamos entender esto perfectamente de la predestinación. Dios decretó desde antes de la fundación del mundo que usted y yo seríamos salvos. Y porque Él decretó que usted y yo seríamos salvos sin ningún mérito de nuestra parte, Dios diseñó nuestra vida para cumplir, para que se cumpliera su propósito para nosotros. Por eso el Salmo 138:8 dice que Él cumplirá su propósito en mí. Y el Salmo 139, del 13 al 16, dice que el Señor estaba en el vientre de nuestra madre cuando nosotros estábamos siendo concebidos y formados. Y Él estaba ahí viendo que todas las cosas que iban a hacer, que se tenían que realizar posteriormente, fueran diseñadas para que nosotros cumpliéramos con ese destino que Él ya, con esa predestinación o ese destino que Él nos había fijado de antemano. Eso que dicen algunos, que yo soy el arquitecto de mi propio destino, no es para nada cierto. O esa canción de A Mi Manera no es para nada cierta. Es de acuerdo al propósito de Dios, al decreto de Dios desde antes de la fundación del mundo respecto a su vida y la mía. Ahora, el hecho de la predestinación tampoco nos puede llevar a lo que algunos han argumentado entonces, que si alguien es salvo y peca es porque estaba predestinado a pecar. Entonces eso es poner la culpa en Dios, en lugar de ponerla en mis propias decisiones. Y la palabra de Dios no me permite hacer eso. La palabra de Dios dice que cada uno morirá por su propio pecado, cada uno será culpable de su propio pecado. Adán quiso culpar a Dios y porque quiso culpar a Dios de que él hubiera caído, fue echado del Edén, porque la responsabilidad del pecado era sobre cada uno, era sobre Adán. Él sabía hacer lo bueno, Dios le dijo que hiciera lo bueno, y sin embargo él decidió hacer lo malo. Dios ya nos determinó lo que es bueno para nosotros, lo que es correcto, lo que nos lleva a la vida abundante, lo que nos protege de problemas, y sin embargo nosotros decidimos, a pesar de saber ese conocimiento, de tener ese conocimiento, decidimos pecar. Esto no es culpa de Dios, que Dios ya sabía que íbamos a pecar, eso es cierto, pero Dios no tiene la responsabilidad de nuestro pecado, aun cuando fuimos predestinados. Él también ya tiene el remedio para ese pecado, y lo hemos hablado de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de su justicia y acerca de la ira o la disciplina de Dios. Dios ya sabía que íbamos a pecar, Él ya puso la cura ahí para sacarnos de ese tema, pero el pecado sigue siendo nuestra responsabilidad, no la responsabilidad de Dios. Entonces, el tema, ya para terminar esta enseñanza, el tema de la predestinación significa que Dios nos conoció o nos planeó desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía que todos nosotros íbamos a pecar. Entonces, dentro de ese decreto de creación o dentro de ese plan de creación, Él decidió por su voluntad, sin que mediara nada de nuestra parte, sin que hubiera mérito de nuestra parte, sin que hubiera nada en nosotros que requiriera esa elección, Él soberanamente y por su propia decisión determinó que usted y yo seríamos salvos. Y porque Él determinó que usted y yo seríamos salvos, nuestra vida fue o es lo que fue y lo que ha sido y lo que será como parte de ese decreto de Dios. ¿Eso a dónde nos debe llevar? En primer lugar, nos debe llevar, como todos los atributos de Dios, al agradecimiento, porque somos inmerecedores de esa elección, como somos inmerecedores de la salvación, como somos inmerecedores de la gracia. Todo esto es un regalo absoluto y completo de Dios. Entonces, en lugar
de verlo como una enseñanza negativa, es una enseñanza extremadamente positiva. ¿Por qué? Porque nos lleva al agradecimiento, número uno. Número dos, nos quita a nosotros el problema de ser jueces y decir este se va a salvar o este no. Porque ya Dios lo decretó, Dios lo sabe y Dios en su sabiduría lo hizo todo bueno, perfecto, justo y todo. Entonces me quita a mí el problema de juzgar a las personas. ¿Por qué? Porque todo está diseñado de acuerdo al decreto y a la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice, ustedes no juzguen, ustedes no conocen el corazón de las personas, entre otras cosas, ¿verdad? Además, nada sucede sin el control de Dios. Yo puedo juzgar acerca de lo que alguien dijo o de lo que alguien hizo, pero no puedo juzgar a la persona porque no conozco su corazón. Cuando yo juzgo a una persona me estoy poniendo en el papel de Dios, porque el único que conoce el corazón de esa persona es Dios. Vuelvo a recalcar, puedo juzgar lo que dijo a la luz de la palabra de Dios, o puedo juzgar lo que hizo a la luz de la palabra de Dios, pero no puedo juzgarla a la persona. No puedo decretar sobre esa persona que es salva, que no es salva, que es pecador, que no es pecador, que se vira al cielo, se vira al infierno. Eso no me toca a mí, eso le toca al Señor. Él en su misericordia ya lo sabe todo, ya lo planeó todo y me quitó a mí la responsabilidad de determinarlo o de saberlo. Por lo tanto, no tengo que juzgar. Otro motivo para darle agradecimiento al Señor, porque me libera de una cuestión que es muy común en el mundo, en la carne: juzgar, criticar, condenar, acusar. Yo ya no tengo por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque hay alguien que sabe toditita la verdad y mi función no es ser juez. No es ser juez, ni abogado, ni acusador, ni nada. Mi función es amar y mi función es restaurar a aquel que veo que está caído y mi función es aclarar los pensamientos o aclarar lo que se dice a la luz de la verdad de la palabra y lo que se hace a la luz de la palabra. Punto. Nada más. Lo demás le corresponde a Dios. Entonces, agradecimiento. La enseñanza acerca de la predestinación produce en mí agradecimiento, o lo debería producir como una respuesta a esta maravillosa enseñanza de que Dios desde antes de la fundación del mundo me predestinó para esta salvación tan grande, sin que hubiera mérito de mi parte, sin que lo mereciera, sino por su purísimo amor. Lo que me debe generar es, primero, agradecimiento, segundo, liberación de juzgarme a mí, de juzgar a Dios, de juzgar a otros e incluso de juzgar a Dios. Dios es perfecto, Él sabe lo que está haciendo. Punto. Él puede manejar el mundo solito, no me necesita a mí ni lo necesita a usted. Él administra el mundo solito, el universo se mantiene en equilibrio porque Dios lo administra. Él lo sustenta todo con la palabra de su poder. Si Él sustenta ese misterio tan grande, porque para mí es un misterio tan grande, ese equilibrio de fuerzas que no se rompen, que mantiene a cada uno de los planetas, a cada una de las galaxias, a cada una de las constelaciones y todo en su lugar, en su orden. Para mí eso es un misterio, porque están en el espacio, en medio de la nada y sin embargo en un equilibrio perfecto. Ya no me tengo que preocupar de eso, porque Dios lo tiene perfectamente controlado. Y si Él no me necesita a mí para controlar eso, mucho menos me va a necesitar a mí para intervenir en la vida de una persona y transformar la vida de esa persona de pecadora a salva, de culpable a justa, etcétera, del infierno al cielo. Eso Dios ya lo tiene determinado. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar yo de eso? Es una liberación maravillosa, incluso con los hechos de mi propia vida. Saber que Dios tiene el control de mi vida, que Él ya diseñó mi vida con todas sus altas y bajas, porque las altas y las bajas, Él lo va a hacer obrar todo para bien mío, y al final voy a esa esperanza gloriosa de la vida eterna, me hace estar tranquilo en medio de las circunstancias, porque Dios tiene todo bajo perfecto control. Así como controla el universo, controla mi vida de una manera perfecta,
y todo se va a producir de acuerdo al plan maravilloso de Dios. Por lo tanto, me libera de juzgar, me libera de ansiedad, de depresión, de frustración, de estrés, de todo, si realmente me concentro en la amplitud de lo que significa la enseñanza de la predestinación. La tercera cosa, como resultado de esa alabanza y de esa liberación que Dios hace en mi vida a través del conocimiento de esta faceta del carácter de Dios, es que lo voy a alabar por agradecimiento. Voy a reconocer su magnificencia, su verdad, su justicia, su amor, su gracia, su bondad, su inmutabilidad, su santidad, su poder, su fidelidad, en fin, todo lo que Él es, aparte de que es mi proveedor, mi castillo fuerte, mi roca, mi torre fuerte, el que protege mi vida, el que la sostiene, el que suple todas mis necesidades, porque es el gran yo soy, lo único que necesito tener en mi vida esencialmente, porque de él va a depender la provisión de todo lo demás, etcétera. Eso me debe llevar a una alabanza genuina, no a rechazar la alabanza, como sucede con muchos cristianos. Muchos cristianos no les gusta la alabanza y llegan a la mitad del servicio cuando ya la alabanza pasó, sin entender esas maravillosas y hermosas razones que tenemos miles de millones para agradecerle al Señor todos los días, comenzando por el regalo de la salvación, la predestinación, su amor, su bondad, su gracia, pero siguiendo también con el hecho de que tenemos vida, tenemos una familia, tenemos que comer, nuestro cuerpo funciona más o menos bien, aunque en algunos de nosotros ya se vaya desgastando la maquinaria como señal del paso de los años, pero nuestro hombre interior se va renovando y vamos ganando en sabiduría, en conocimiento, en entendimiento, en revelación. Hay tantas cosas por las cuales alabar al Señor, de estar agradecido y alabarlo. Aparte de eso, el entender la predestinación junto con los otros atributos del Señor, su justicia, su verdad, etcétera, me debería llevar o motivar a la obediencia y a la santificación. ¿Por qué? Porque una cosa es que sea salvo y vaya a tener una vida eterna, pero otra cosa es dónde voy a pasar la vida eterna, y eso va a depender de la obediencia y de la santificación, porque recordemos algo que insisto todo el tiempo, porque es una cuestión que pareciera ser que los creyentes no la tenemos clara. Dice la palabra de Dios que en la casa del Padre muchas moradas hay. O sea, no todos vamos al mismo lugar. ¿Y cómo vamos y cómo nos va a ser asignado nuestro lugar? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, por la obediencia y la santificación. Todos tenemos entrada. Es como, vamos a ponerlo de esta manera, la vida eterna es como un gran país. Y la salvación es el pasaporte para que entremos a ese país. Pero dónde vayamos a vivir, eso va a depender de nuestra obediencia y de nuestra santificación. Ahí está porque recordemos que Dios no es igualitario, Dios es equitativo y a cada uno le va a dar de acuerdo a la respuesta que cada uno de nosotros tengamos a lo que Él nos ha dado. Por eso la palabra de Dios dice, al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Al que poco se le dio, poco se le demandará. Porque Dios es equitativo, no igualitario. O sea, no todos vamos al mismo país, pero no vamos a la misma localización geográfica o al mismo lugar geográfico específico. Eso lo va a determinar nuestra obediencia y santificación. Y conocer a Dios de la manera como lo estamos conociendo, además de conocer sus obras, además de conocer sus bendiciones y además de conocer sus mandamientos, nos debería llevar también a la obediencia y a la santificación. Y además de eso también a fortalecer nuestra fe y a buscarlo con todo nuestro corazón. Porque todo lo que Dios hace en nuestras vidas es resultado de su amor. Si nosotros conocemos todo esto, lo vamos a amar más.
porque vamos a ver una dimensión mayor de su amor por nosotros, y viendo una dimensión mayor de su amor por nosotros, lo vamos a amar más. Porque nuestro amor hacia Él está condicionado no por nuestros propios sentimientos, sino por el amor que Él nos tiene a nosotros. Y en la medida en que conocemos más de su amor, más lo vamos a amar. Así que, mis amados, esta es la predestinación. No debería ser una enseñanza o una doctrina, que es una doctrina fundamental, porque es parte de la doctrina de Dios. No debería ser un motivo de controversia, ni un motivo de discusión, ni un motivo de incredulidad, duda o emociones negativas. Más bien debería ser un motivo para agradecer al Señor, para quitarnos la presión de ser jueces o de acusadores o cosas por el estilo, y de dejar de acusarnos a nosotros mismos también. Un motivo de alabanza, un motivo de obediencia y santificación, un motivo de fortalecer nuestra fe y un motivo para buscarlo de todo nuestro corazón. Así que, mis amados hermanos, muchísimas gracias por el privilegio de haberme permitido compartir con ustedes esta enseñanza. Espero que el Espíritu del Señor nos abra a todos nuestro entendimiento y revele esta enseñanza de una mayor manera en nuestro corazón, y que esto nos lleve a la alabanza, al agradecimiento, a la alabanza, a la obediencia y santificación, al fortalecimiento de nuestra fe, y a amar muchísimo más al Señor, buscándolo de todo nuestro corazón. Y principalmente en este tiempo en que no solo el tiempo es malo, sino que se está aproximando la venida del Señor muy rápidamente. Está pero muy cercana. Así que, mis amados, gracias por ese privilegio. Hago varios recordatorios. El primero de ellos es que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor, compártala con sus contactos en sus redes sociales. Ya no es el tiempo de tener temor de compartir el Evangelio y de temor de lo que van a decir de nosotros si compartimos el Evangelio. De todos modos están hablando mal, así que no se preocupe, que hablen, si van a hablar mal, que hablen por algo. Comparta su fe. Este es un tiempo de compartir su fe. No sabemos si alguna persona con la que compartamos nuestra fe, por ese compartir, esa persona Dios va a permitir que cambie su destino, o Dios va a usar para cambiar su destino del infierno al cielo. Así que, por favor, compártala. Si usted también quiere repasar algunas de estas enseñanzas, o tener otras enseñanzas en la misma dirección de prepararnos para la venida de Cristo, ponemos a su disposición nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. La suscripción es gratuita, el acceso a todas las enseñanzas es totalmente gratuito, y tienen la ventaja de que ahí, junto con el video, en muchas de las enseñanzas hemos subido el bosquejo de la enseñanza para que haya un doble efecto en el aprendizaje. Así que le agradeceríamos mucho si nos bendice suscribiéndose al canal y ingresando a ver ahí las prédicas de acuerdo a su necesidad. Están clasificadas por temas para que usted las pueda, para que sea fácilmente localizable de acuerdo a su necesidad. La otra cosa, les recuerdo que el día de mañana a las 8 de la noche estaremos compartiendo otra enseñanza de este tipo. Y la recomendación: si usted necesita salir, solo salga de su casa si verdaderamente tiene una necesidad. No necesitamos estar saliendo simplemente por el hecho de salir. Eso nos protege a cada uno de nosotros, pero también protege a nuestras familias y a los que están a nuestro alrededor. Pero si necesitamos salir, por favor, recuérdese su mascarilla, el distanciamiento social y el continuo lavado de manos. Eso es una bendición para todo nuestro entorno. Y ahora, ya para finalizar la enseñanza, entonces vamos a orar por cada uno de nosotros y por nuestras familias. Padre,
Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta hora por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder compartir esta enseñanza acerca de la presciencia de tuya, Señor, o de la predestinación, Padre. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo siembre esta enseñanza, esta palabra en nuestros corazones, la selle y produzca mucho fruto, Señor, de agradecimiento, de alabanza, de obediencia, de fortalecimiento de nuestra fe y de búsqueda de ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y destruye toda idea contraria a tu palabra que todavía pueda quedar en nuestra mente, Señor, como una mentira, un argumento mentiroso o un razonamiento falso, Señor, que nos esté impidiendo disfrutar de esta palabra maravillosa, Señor, y de esta salvación tan grande, Padre. También, Señor, en esta hora sabemos que tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor, no solamente de nosotros, sino de nuestras familias, Padre. Te pedimos, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno, sanando al que esté enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertando a todo el que esté preso, Señor, de alguna mentira, argumento, razonamiento falso, Señor, humano o satánico, que nos esté impidiendo, Señor, conocerte cada día más y disfrutar de la plenitud de la vida que tenemos en ti. También te pedimos, Señor, que tú suplas toda necesidad, que tú, mi Dios Todopoderoso, fortalezcas al que esté cansado, Señor, levantes al que esté caído, que extienda, Señor, tu manto de alegría y tu óleo de gozo en el corazón de todos aquellos que pudieran estar, Señor, experimentando alguna emoción negativa como frustración, decepción, desánimo, ansiedad, estrés, depresión o angustia, Señor, o cualquiera parecida, que cambie su lamento en danza, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risa, Señor, y su luto, Señor, en fiesta, Padre, y que nos des en esta noche un descanso reparador, Señor, que nuestras fuerzas sean recuperadas para que el día de mañana podamos cumplir, Señor, con tu propósito y tu voluntad para nuestro día, produciendo fruto y fruto en abundancia para gloria de tu nombre, Padre. También, Señor, te pedimos, mi Dios Todopoderoso, desde ya por el día de mañana, que sea un día de bendición, un día de victoria, Señor, y que nos podamos reunir el día de mañana otra vez, Señor, a las 8 de la noche para poder compartir, Señor, otra enseñanza acerca de ti, Padre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, tengan una linda noche. Les mando un abrazo a todos. Saludamos a nuestra hermana Lara desde Dubái. Un abrazo para ella, bendiciones. Y primeramente Dios, nos vemos el día de mañana. Que descansen todos y bendiciones.